Muchas gracias a ti, a Fabián también por su tiempo, por estar acá, por socializarnos todo lo importante, lo necesario que debemos saber para mañana. Bueno, los invito a que continuemos con esta jornada electoral del 29 de octubre, por supuesto, fundamental para el magisterio. Recibimos y le damos la bienvenida a Luis Rico, asesor CEID FECODE, y a Doris Trinidad Casas, asesora CEID ADE. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días para todas, para todos. Muy buenos días, compañeros. Bienvenido, Luis Eduardo, Doris. Un gusto tenerlo aquí en nuestro programa de encuentros pedagógicos de renovación magisterial. Hoy nos hemos invitado pues porque estamos a puertas de todo lo que representa una alcaldía en Bogotá, que es quien desde allí se administra, por ejemplo, la educación. Para eso, pues nosotros quería hablar con ustedes para que nosotros miráramos un poco de lo que se tienen los candidatos y quiénes lo están respaldando. En este caso, en lo que tiene que ver con la educación. Me gustaría, por ejemplo, Doris, si es posible que nos recordara quién es Cecilia María Vélez y qué es lo que ha hecho por la educación en Bogotá y pues en Colombia. Bueno, muy buenos días a todas y todas y a todos. Gracias, Jairo, por la invitación a Renovación Magisterial. Bueno, sí quiero expresar que Cecilia María Vélez fue secretaria de Educación de Bogotá en el periodo de 1998 al 2002, ministra de Educación de Colombia del 2002 al 2010. La principal tarea que esta señora hizo fue facilitar la privatización de la educación pública a nivel distrital y nacional. Fue ella quien decretó los primeros colegios para entrega en concesión a los privados. Realizó todos los primeros pilotajes de grandes colegios con varias sedes, desmontando la doble jornada y, e instaló un solo rector para 2 o 3 jornadas y varias sedes, porque anteriormente había en la mañana rector, en la mañana director, en la tarde rector, y se distribuían así los colegios, ¿sí? Entonces ella unifica un solo rector para varias sedes. También implementa la política de parámetros y de reducción de maestros en los colegios públicos. Ella fue una de las artífices del 30-20 que organizó todos los parámetros para bajarlos y que así tuviéramos muchísimos más periodos de clases, estudiantes, absolutamente todo. Acaba con la educación para adultos, cambia la forma de contratación de todas las personas de oficios generales, que también en ese tiempo eran empleados del Estado, los guardas de seguridad, y fomenta la tercerización que sufren hoy en día estas personas que están en nuestras instituciones educativas. Asimismo, implementa la contratación de docentes por órdenes de prestación de servicios en la alcaldía de Mocos. O sea, ella reitera eso y lo hace de una forma tal que en ese tiempo los maestros y maestras provisionales o temporales tenían que pagar su salud, su pensión, eh, bueno, para poder trabajar como provisionales. No se la reconocía provisora. En los paros, por ejemplo, del 99, 2000 y 2001, descontó salarios, es decir, día no trabajado, día no pago. A la fecha, a pesar de toda la lucha que dio el sindicato en su momento, FECODE y los regionales, los sindicatos regionales, hubo maestros a los que no se les devolvió ese dinero, a sabiendas que era por constitución política el derecho a la huelga, ¿sí? Eh, También es protagonista la implementación de la Contrarreforma Educativa Nacional neoliberal de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, ella fortalece todo eso de las competencias, hace privatización de la educación, eh, hace cualquier cantidad de arbitrariedades contra el magisterio y desafortunadamente, si llega a quedar galán, suena ella como secretaria de Educación nuevamente, en donde todos estos colegios que se han logrado a través de la lucha
de no entregarlos en concesión, que sean administrados por el Estado, como hasta el momento, pues ella perfectamente, o cualquiera de los candidatos que no se ha gustado Bolívar, van detrás de esa privatización de la educación, entre Así es. muchas otras cosas que, bueno, les acabo de decir quién fue Cecilia María Vélez. Muchas gracias, Entonces, Jairo. sí, Doris, muy bien ese recorrido que se hace de lo que fue la actividad que hizo Cecilia María Vélez dentro de la Secretaría de Educación de Bogotá y también del Ministerio de Educación. Luis, teniendo en cuenta eso, ¿qué más se sabe de Cecilia María Vélez y qué pasaría con la educación en Bogotá si este señor llega a la alcaldía? Con el saludo para los compañeros, para las compañeras, a mi querida y apreciada Doris, a Jairo desde luego, a todos quienes nos escuchan y quienes nos escucharán a lo largo del día y en los días siguientes. Parece que la síntesis que presenta Doris es muy adecuada, es muy completa y uno puede decir muchos otros elementos. Pero a propósito de la pregunta que Jairito nos plantea, yo, y justo con el énfasis que se plantea, yo quiero plantear en términos de qué significaría para la educación dos o tres elementos a partir justamente de lo que experimentamos, de lo que la ciudad experimentó y de lo que el país y en consecuencia la ciudad experimentó cuando Cecilia María fue en ese orden secretaria de Educación y ministra de Educación. Cecilia María fue, y digo fue, sobre todo cuando estuvo en el Ministerio de Educación, ella fue presidente de una red latinoamericana como ministra de Educación, la Red Latinoamericana de Portales Educativos. Esa red es una asociación de ministerios de educación, ministros de educación de 18 países de América Latina. Ella fue la presidenta de esa red latinoamericana. Y lo curioso o lo llamativo de esa red latinoamericana, que en el nombre mismo parece ser muy llamativa y muy progresista, si se quiere, en términos de educación, es que tiene un énfasis denodado en la estandarización de la educación. Y quiero justamente hacer alusión a esto porque a mi modo de ver es con Cecilia María Vélez White cuando en Bogotá y luego a nivel nacional entra en estricto vigor lo que significa para la educación en términos de aprendizajes, enseñanza, la relación entre enseñanza y aprendizaje, en términos de currículo y en términos de relaciones y de comprensión del papel del maestro dentro de la escuela, las grandes transformaciones que hasta el momento no habían sucedido a nivel latino, a nivel neoliberal en Colombia. Es con ella. Vemos que hasta el momento, a partir de toda la ocurrencia de la apertura económica en la década de los 90 hasta el presente, se habían dado ya el inicio de las transformaciones del orden económico a la comprensión de la escuela, donde había una relación entre consumidor y oferentes en un mercado de relaciones, pero en términos del currículo, lo que el profesor Marco Raúl Mejía conoce como capitalismo educativo, no se va a realizar en Colombia expresamente, sino a partir de la Secretaría de Educación y muy concretamente en el Ministerio de Educación. Quiere decir que Bogotá fue el laboratorio de experimentación que luego se traspolaría o se llevaría al escenario nacional. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se experimentó? Para dejar aquí, como en esta primera parte de esta presentación, y expresar tres elementos. Se expresó primero en la creación y en la imposición en el currículo del concepto de estándar
y del concepto de competencia. Y eso es absolutamente relevante, eso es muy relevante porque lo que implica es la uniformación, la uniformidad de los conocimientos en la escuela, pero adicionalmente la determinación de qué es lo que se debe enseñar en la escuela, lo que desde luego desplaza el concepto de autonomía de cátedra. Eso es un asunto muy importante. Lo segundo es que vinculado a lo anterior y a algo que Doris dijo, que tiene que ver con la parametrización en la escuela, el docente comienza a concebirse en términos no de, como lo concibe el movimiento pedagógico, creador y trabajador de la cultura, sino simplemente asesor y cumplidor de funciones, es decir, funcionario de la educación. Segundo. Y tercero, comienza a darse una reorganización de la escuela en términos, frente a lo que estaba comenzando a señalar de la red, en términos de una escuela centrada en relaciones globalizadas y no en relaciones que se centran en su relación, valga la redundancia, con el contexto. Es decir, comienza a aislarse a la escuela pública de su relación con los contextos particulares. Y eso va a tener una incidencia directa muy importante en la realidad pedagógica y educativa nacional. Muy bien, Luis Eduardo, efectivamente eso es, y pues si uno va más profundamente a mirar qué es lo que pasa con eso, pues nuestros chicos, pues lo que todo se desarrolla en el pensamiento, pues por ejemplo lo que es la investigación, la ciencia, que habían atrasados, y prácticamente nuestros estudiantes estarían en muchos sentidos orientados solamente para ser obreros laborales, no tener el país un desarrollo en la ciencia. Eso me parece muy importante que tenga en cuenta porque el país lo que necesita es desarrollarse y necesita avanzar hacia adelante en ciencia, tecnología, industria, etcétera. Pero bueno, ese es el análisis que empezamos nosotros a hacer de lo que implicaría en el caso de que gane un personaje como Galán o otro de los 6 que están ahí detrás, porque uno ya puede decir que están todos contra Bolívar. Entonces, pues ahora el otro lado. ¿Qué es lo que propone Gustavo Bolívar? ¿Qué es lo que piensa él para fortalecer la educación de los estudiantes de la capital? ¿Por qué debemos votar el magisterio, la comunidad educativa de los colegios públicos? ¿Por qué debemos apoyar a Bolívar? Empecemos con Doris nuevamente. Doris. Gracias, Jairo. Luis, un abrazo fuerte. Bueno, ¿por qué se debe votar por Gustavo Bolívar? ¿Cuál es el plan que él tiene sobre educación? Número uno, hace un pacto con la educación con la ADE que va a beneficiar a las comunidades educativas, al magisterio bogotano, y sabemos que, bueno, eh, es una persona que está abierto a todas las propuestas para mejorar la educación. Entre los planes de Gustavo Bolívar para educación hay, existe, bueno, va a organizar 6 sedes o va a construir 6 nuevas sedes de la Universidad Distrital, una en Suba, otra en Usme, Puente Aranda, San Cristóbal, Engativá y Usaquén. Cada una de estas localidades va a tener una sede de la Universidad Distrital. Recordemos que esto en la Universidad Distrital hay matrícula cero, donde los jóvenes que quieran acceder a la educación superior lo pueden hacer en las diferentes áreas del conocimiento. Él apuesta por la educación bilingüe desde el preescolar para formar desde la primera infancia o desde la primera generación a los jóvenes eh, en el segundo idioma, o sea, en inglés. El objetivo allí es que se fortalezca desde los maestros y maestras la formación de los que quieran para fortalecer este bilingüismo y que no hayan unas entidades externas internacionales. Se va también a crear la Facultad de Medicina en la Universidad Distrital, que hasta el momento no hay ninguna Facultad de Ciencias de la Salud y él va a implementar eso. Se ampliará el programa de jóvenes a la U de las instituciones técnicas y tecnológicas. Va a construir la Casa
de la cultura del mundo en diferentes localidades. Y esto es importante porque esto recoge el territorio, recoge los contextos y realidades que vive cada comunidad educativa o cada localidad, que también es importante fortalecer eso. Va a descentralizar de la oferta cultural a todas las localidades. Por eso, lo anterior de esa construcción de las casas de cultura. Va a realizar un parque científico y tecnológico y va a fortalecer lo de las ferias de libro y artes en todas las localidades. Entonces, yo dejaría hasta ahí, pero la invitación muy fraterna es que si nosotros nos damos cuenta de este programa de Bolívar en cuanto a educación, es algo pensado para el pueblo, para nosotros como ciudadanos y ciudadanas, que vamos a estar en diferentes espacios fortaleciéndonos de todos estos programas de educación que van a beneficiar a toda la ciudadanía de Bogotá. Gracias. Muy bien, Doris, es muy importante tener en cuenta los elementos que se plantean desde Gustavo Bolívar y que tiene la cabeza la educación desde el preescolar, que es muy importante, y hasta la educación superior. ¿No, Luis? En ese sentido es que nosotros lo estamos entendiendo. ¿Qué más habría que anexarle a esta campaña para que él sea el alcalde, Luis? Gracias, Jairo. Nuevamente, un poco colgándome de lo que Doris señala, pero justamente partiendo de allí, de esos elementos concretos. Es que lo que señala Doris son elementos muy puntuales, tendientes a transformar las realidades materiales, objetivas. Todo eso a la comunidad educativa que nos escucha, maestros y maestras, pero sobre todo padres y madres de familia, eh, que son la mayoría de conciudadanos aptos para elegir, para decidir el futuro de la ciudad en todas las materias y desde luego en materia educativa. Esto que acaba de señalar la profesora Doris es absolutamente fundamental porque significa una apuesta contundente por volver, por regresar, por reposicionar, por darle el lugar a la educación, el lugar no solamente que merece y necesita, sino el lugar que debe tener en los procesos de transformación, en los procesos de organización y de constitución de cualquier sociedad que pueda llamarse civilizada. Ampliar la cobertura educativa, ampliar las posibilidades de acceso de las comunidades educativas a las instituciones. Todos esos son elementos concretos. Y yo quisiera invitar, señalar la importancia que esto tiene en términos de lo que había planteado también yo en el primer punto. En el manifiesto por la educación que suscribió el candidato y esperamos futuro alcalde Gustavo Bolívar con la Asociación Distrital de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, ADE, hay un elemento que es absolutamente fundamental y que tiene que ver con la devolución de la autonomía institucional a, obviamente, las instituciones. Pero ¿quiénes son las instituciones? A las personas, a los maestros, a las maestras. Venimos de una seguidilla de secretarios y secretarias de educación que no solamente no atienden las justas peticiones del magisterio, sino que en términos generales desconocen a las comunidades educativas, haciéndoles creer que esto tiene que ver con el bienestar de la sociedad y con la creación de condiciones dignas y justas para una educación que tiene que ver cada vez menos con ellas y con ellos. Se trata entonces aquí que las comunidades, en efecto, en el marco de un plan global de educación, decidan y puedan orientar el sentido de la educación que necesitan las comunidades en los contextos. Y esto es absolutamente necesario. Yo diría que ese es un elemento central, que un candidato
Yo creo que esto no había sucedido hasta el momento, que un candidato le diga a la asociación distrital, es decir, y que le diga al magisterio, construyamos juntos el plan de educación, es algo que no, me parece, no había sucedido hasta el momento. Es decir, tenemos voz. Y un segundo elemento, bueno, tercer elemento que quisiera señalar frente a esto, es que elegir a Gustavo Bolívar, elegir un gobierno del cambio en Bogotá, implicaría la posibilidad de articularnos también con esas realidades y esas políticas de transformación a nivel nacional que ya están sucediendo y que se están comenzando a concretar de manera específica, no solamente para las maestras y los maestros, sino para toda la comunidad. Cuando Bolívar dice vamos a ampliar la oferta de educación básica, preescolar básica y media, pero también la educación superior, uno comienza a decir, pero es que mire, esto es también lo que está sucediendo ya en el marco nacional. Entonces, ¿cómo llevamos y coordinamos lo nacional y lo hacemos parte, lo integramos también al desarrollo local? Yo creo que eso es absolutamente fundamental y hay que tenerlo en presente en estos marcos de transformación social. Listo, ahí quedó todo dicho, lo que representa que un alcalde como Gustavo Bolívar logre llegar aquí a esta alcaldía, porque nos metían muchas cosas, incluso la alimentación que no hablamos para los niños del PAE, que es fundamental en los colegios y tiene una muy buena propuesta Gustavo Bolívar allí para todos nuestros estudiantes. Entonces, invitados todos a votar por pacto histórico, 3 veces pacto, pacto para la alcaldía, pacto para el Consejo de Bogotá y pacto en los ediles. A Luis Rico, muchas gracias. Doris, muchas gracias por atender nuestra invitación. Esperamos verlo nuevamente por aquí en nuestro programa. Hasta luego, gracias por la invitación. Un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo fraternal para todos y todas.